Bueno, y hoy es martes y hoy es día de saludar a Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Y Domingo Soriano, muy bien, muy buenas noches a ti también. Hola. Os tengo que pedir, Rayo, Soriano, os tengo que pedir a los dos, es obligado, un breve comentario sobre lo sucedido este domingo en las urnas. No sé si, Rayo, empiezo contigo, sorprendido por el resultado de las elecciones. Bueno, sorprendido en la medida en que las encuestas planteaban un escenario distinto. Esa es la ruptura de expectativas. Si prácticamente todos decían que el escenario iba a ser uno y es otro, pues claro que hay sorpresa. Pero bueno, desde un punto de vista económico diría que lo que nos puede llevar a sorpresa, es decir, a cambiar el panorama económico futuro de una manera que no estaba prevista, pues no es muy grande. Es decir, yo no tenía expectativas de grandes reformas económicas o de grandes cambios económicos por parte de un gobierno de PP, ya fuera en solitario, o incluso de un gobierno de PP-Vox, y por tanto el grueso de la política económica, pues espero que sí, no es lo que quiero, digo que espero como expectativa, espero que vaya a seguir más o menos de la misma manera que esperaba antes de las elecciones. En ese sentido, no muchas sorpresas, por desgracia. Bueno, no esperabas, Rayo, grandes cambios, pero es cierto que tras la celebración de este domingo de las elecciones, pues una vez que se despeje cuál será el futuro en gobierno, pues tocará ponerse a trabajar y hay muchos retos por delante. Pero, Domingo, también quiero escuchar tu valoración. Sí, a mí me sorprendió bastante, que es una sorpresa de última hora, porque yo luego, casi desde las anteriores elecciones, diciendo que yo anticipaba que Pedro Sánchez iba a revalidar y que iba a ganar en estas elecciones, porque me parecía muy complicado que el bloque de PP más Vox superase esa mayoría absoluta que necesitaba, pero es verdad que el resultado de las autonómicas parecía tan contundente y las encuestas, pues que sí, que yo llevaba un par de meses pensando que me había equivocado en ese análisis previo de que Pedro Sánchez iba a ganar con cierta... Más que Pedro Sánchez ganar, digamos, eso que llaman el bloque de la investidura, que ese bloque iba a conseguir el resultado que al final ha conseguido. Entonces sí, me sorprendió en las últimas semanas. Si lo pienso en un escenario más largo, no, porque bueno, es un poco a lo que ha jugado el PSOE desde hace años, a plantear un esquema de alianzas que hace muy complicado para el PP llegar a los 175. Y respecto a la parte económica, bueno, a mí me genera cierta curiosidad lo que vaya a ocurrir en esta legislatura. Digamos que Pedro Sánchez lo ha tenido relativamente sencillo en la legislatura pasada, y alguien podría pensar, pero hombre, sencillo, se ha tenido la epidemia, la pandemia, la guerra, y eso es verdad, pero al final lo que más importa, uno de los factores que más importa en la economía española desde el punto de vista fiscal, presupuestario, es lo que te pueda exigir Bruselas. Nosotros somos un país, bueno, semi-intervenido desde hace más de una década, en el que nuestra sostenibilidad fiscal depende de que nuestros vecinos pues sigan permitiéndonos esos déficits, sigan financiándonos, sigan garantizándonos más o menos el acceso a los mercados, y eso en estos últimos 4 años no ha tenido vigencia, porque precisamente por la pandemia, por la guerra, por muchas circunstancias, en Bruselas han decidido mirar para otro lado. Ahora parece que ya no van a mirar para otro lado, ahora parece que va a haber que ajustar, y va a haber decisiones complicadas. Por ejemplo, el propio Pedro Sánchez dejó una bomba de relojería, lo decíamos, con la reforma de las pensiones, porque anticipaba un mecanismo corrector que la IREF decía que ya en 2025 iba a tener que aplicarse, con lo cual eso, cuando parecía que iba a perder, decíamos, su sucesor tendrá ahí una especie de sorpresa desagradable, porque le tocará aplicar a él la medida políticamente más complicada, ¿no? Políticamente un poco menos dulce, ¿no? Pues ahora puede ser Pedro Sánchez, no sabemos si es su ministro Escrivá, si Nadia Calviño, no sabemos quiénes serán sus ministros en área económica, pero pueden ser ellos los que tengan que tomar la decisión dolorosa y siempre, pues, desde el punto de vista de la opinión pública, difícil de vender, de que o se recortan las pensiones, o se amplía el periodo de cálculo de la pensión, o se establecen reglas más estrictas para jubilarse a los 65 o a los 67, y es complicado imaginar que no haya que tomar alguna de estas medidas, y pues le va a tocar a él. Bueno, pues también sería un poco en cierto sentido, cierta justicia, ¿no? Justicia divina, que el que dejó ahí el regalo y la bomba de relojería, y diciendo, bueno, en 2025 que quien esté por ahí
que se lo apechugue, coma pues otro, sí. que sean ellos mismos. Claro, es que esa es un análisis interesante y Rayo, voy contigo también para conocer tu opinión, sobre todo si le conviene o lo compensa realmente a Pedro Sánchez intentar formar gobierno y mantenerse en la Moncloa con lo que le espera, porque lo dice bien Domingo, es que ahora hay que ajustar, es que ahora hay que finalizar el despliegue de los fondos europeos, hay que meter en cintura al déficit público para poder adecuarlo al objetivo fijado en las reglas fiscales que van a volver a entrar en vigor en el 24. Rayo, decía Domingo, hasta ahora Bruselas se ha puesto de perfil, pero ahora tendrá que hablar, tendrá que darle un toque al gobierno. Yo no sé si tú consideras que a Pedro Sánchez es lo que más le conviene, quedarse ahora y revalidar otros 4 años de legislatura. Yo hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto, no quiero establecer ni mucho menos un paralelismo exacto porque aparte no creo que sea ni mucho menos exacto, pero hasta cierto punto veo un paralelismo con las elecciones del año 2008. En las elecciones del año 2008 ya sentíamos los síntomas de crisis. De hecho, algunos alertábamos en 2007 que venía una crisis muy dura. El gobierno decía que teníamos una economía magnífica, que estábamos en la Champions League y demás. Lo que hoy sería ir como una moto. Y Zapatero planteó unas elecciones bastante inteligentes, azuzando el miedo a la derecha, a Rajoy, y consiguiendo juntar alrededor de sí todo el voto de extrema izquierda. Recordemos que Gaspar Llamazares solo consiguió 2 diputados de Izquierda Unida en esas elecciones, y también gran parte del voto nacionalista independentista. Esquerra cayó mucho también en esas elecciones. Y yo siempre pensé en esas elecciones que desde el punto de vista del PP debería haberse alegrado por perder. Y lo pensé cuando las perdió, no en retrospectiva, que en retrospectiva creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero cuando las perdió dije, bueno, cuidado, esta victoria del PSOE, que ahora están tan contentos, yo creo que se les va a volver gravísimamente en contra porque la crisis que viene es muy dura. Ahora no vamos hacia una crisis de esa magnitud, en absoluto, porque España no tiene los desequilibrios, el sector privado que tenía entonces, pero sí, durante los próximos 4 años, sí pueden venir dificultades. Pueden venir dificultades en temas como los que comentabais, el ajuste del déficit, terminar de cumplir algunas partes del plan de transformación, de recuperación, transformación y resiliencia. Por ejemplo, los peajes. Este gobierno ha negado por activa y por pasiva que van a establecer peajes. Bueno, pues ya veremos cómo gestionan el año 2024. Y, por supuesto, también la sostenibilidad de las pensiones, que aunque es un problema más de la década de los 30, incluso de los 40, pero ya empezará a haber algunos ajustes durante los próximos años. Pero es que también algunos economistas, y esto también nos sorprende, pero estamos esperando desde hace algunos meses o incluso trimestres una recesión en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, de momento, sigue sin llegar, en parte porque también están reinflando el gasto, el déficit y demás. Pero en Europa, esta semana hemos conocido datos de actividad industrial pésimos, verdaderamente pésimos en Alemania. Y en el conjunto de Europa, pero sobre todo en Alemania. Es decir, Alemania, que ya está en recesión, parece que sigue y que profundiza en la recesión. ¿Por qué? Por las subidas de tipos de interés. Y yo creo que tarde o temprano, aunque es verdad que se está retrasando y que la economía española está mostrando resistencia, porque no nos afecta tan directamente, pero tarde o temprano nos terminará afectando. Con lo cual, muchos de los discursos de este gobierno es verdad que se pueden ir agotando a lo largo de esta legislatura si vienen mal dadas y si Bruselas nos impone ajustes. U otro tema, y ya termino. Salario mínimo. El gobierno ha tenido mucho margen para subir el salario mínimo bastante porque partía de porcentajes muy bajos. Que fuera bajo no significa que haya que subirlo. Yo, por mi parte, no existiría salario mínimo por ley. Eso no significa que no quiera que los salarios sean muy altos, sino que no impondría un determinado salario por ley. Pero bueno, dejando de lado ese debate, el salario mínimo en España es verdad que era relativamente bajo en relación al salario medio. Pero claro, conforme el salario mínimo se va acercando al salario medio, y no hay margen para subirlo más. Entonces, claro, si tú vas vendiendo que yo por ley puedo subir los salarios, todo lo que quiera, y que vamos a seguir subiendo el salario mínimo, si el salario medio en España no sube, y sin aumentos de la productividad y demás no va a subir, y no parece que esté subiendo, pues se te va a agotar, bueno, ya se te ha agotado, pero se te va a agotar todavía más el margen de subir significativamente el salario mínimo. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Congelar el salario mínimo o subirlo
un 1%, un 2%, ¿eso cómo va a casar con tu discurso social de que subir el salario mínimo no genera ningún daño? Con lo cual, bueno, si les quedan 4 años por delante, que eso también es discutible, porque aunque salga la investidura, luego hay que la gobernar, gobernabilidad sí. no será en absoluto sencilla. Exacto. Pero si les quedaran 4 años por delante, cuidado que se les puede atragantar económicamente la legislatura. Domingo, sí. No, solo una cosa, que desde el punto de vista político hay 2 factores más que son relevantes. Uno de ellos hacéis mención con esto de Yone Belarra metiéndose ya con Yolanda Díaz al día siguiente de haber conseguido unos resultados bastante razonables o mejores de lo esperado para el bloque del gobierno, ¿no? Y ya empieza a haber tensión en la coalición. Lo digo porque si el gobierno tiene que tomar alguna medida impopular en este sentido, pues por ejemplo lo que estaba diciendo Juan Ramón del salario mínimo, lo que hablábamos antes de las pensiones, tiene dentro del propio gobierno, dentro de la propia coalición, porque es verdad que Podemos pues no ha ido Irene Montero en las listas, pero sí otros miembros de Podemos, pues dentro de esa misma coalición tiene elementos que tienen como que probablemente su objetivo político sea desgastar por ese ala al gobierno, algo muy peligroso a la hora de aprobar determinadas medidas que puede hacer que el gobierno dude. Bueno, este tipo de cuestiones es importante. Y luego la segunda, el gobierno depende para la investidura y para su mantenimiento cada año del voto favorable de los nacionalistas. Y sí, se ha estado hablando en los últimos días mucho del tema de si la amnistía, el referéndum, la parte política, pero en la parte económica, a ver, Esquerra, el PNV, Bildu van a poner el cazo y lo van a poner además con exigencias muy duras. De hecho, el otro día no sé si veía 20.000 millones más que ya estaban pidiendo así como de inicio desde Esquerra Cataluña. Republicana, sí, claro, efectivamente. Entonces, eso también, en ese contexto de complicaciones económicas, presupuestarias, fiscales, pues evidentemente tener unos socios que no tienen ningún tipo de lealtad desde el punto de vista ideológico, ni siquiera desde el punto de vista de estabilidad institucional en el país, y que lo único que quieren es presentarse ante su electorado como los que más logran sacar de Madrid, pues evidentemente añade un elemento más de tensión en ese escenario complicado que yo estoy con Juan Ramón, que se puede presentar según se vaya alargando la legislatura. Por eso tiene tanto sentido esta tertulia económica que vamos a tener todos los días de la semana, porque es que nos jugamos muchísimo y lo que pueda suceder de aquí a la sesión de investidura, si es que se produce, o repetición de elecciones, puede ser crucial desde luego para el devenir de España. Pero vamos con las inversiones, Domingo Rayo, porque los empresarios, muchos de ellos han verbalizado en estas últimas horas que creen que el resultado electoral cosechado este domingo ha sido el peor posible, porque genera una situación de gran incertidumbre. Y hoy, por ejemplo, en Libre Mercado, en Libertad Digital, leemos una información de nuestro compañero Luis Fernando Quintero, que ya nos adelantaba anoche Carlos Cuesta, que ha hablado con importantes fondos de inversión y que ya avisan de que con este resultado, Rayo, no van a invertir en España. No lo sé. Habrá que verlo. A ver, los inversores después de unas elecciones suelen reaccionar de manera muy pesimista, relativamente pesimista. Siempre suele ser así, pero al final le tomarán el pulso al gobierno y en función de lo que haga o deje de hacer, pues obviamente decidirán de una manera o de otra. Se abre un escenario posible, que es un escenario de bloqueo, de ingobernabilidad, de que no se apruebe nada, incluso de prórrogas presupuestarias. Yo creo que ese escenario sería muy positivo para España. La última vez que sucedió, 2015-2016, la economía española creció más de lo que sería esperable que hubiese crecido en caso de haber gobierno, aproximadamente 1,5 puntos más de lo que habríamos crecido. Y si finalmente gobierna el PSOE con Sumar y puede gobernar, es decir, tramitar leyes, ¿no? Porque claro, una cosa es que llegue al gobierno y otra que pueda hacer algo, Eso es. Pero si puede tramitar leyes, no perdamos de vista que muchas de esas leyes, sobre todo en el terreno económico, van a tener el cuño de Bruselas, porque Calviño es una aparachic de Bruselas, aparachic de izquierda, si queremos, pero aparachic. Entonces, tampoco sé hasta qué punto se va a generar un pánico sostenido. Que ahora haya miedo, inquietud, dudas, incertidumbre, pues sí, muy probablemente entre inversores. Que eso se vaya a sostener en el tiempo, pues dependerá de la estupidez, del grado de estupidez de la política económica que apliquen,
pero si es continuista con la de esta legislatura, por mucho que a muchos nos desagrade, porque no es la dirección en la que nos gustaría que fuera el país, si es continuista no creo que haya una masiva desbandada. Otra cosa es que no atraigamos nuevas inversiones o que es verdad que algunas inversiones puedan salir, pero no un vaciamiento de inversiones, claro. Vamos con el asunto. Domingo, no sé si quieres hacer tú un comentario sobre las inversiones. No, lo que este último punto que decía Juan Ramón a mí me parece importante. Sí. Yo estoy un poco en esa. Yo no creo que haya esa desbandada. Lo que pasa es que el problema es que España lleva 20-25 años es como muy estancada, muy una economía cierto, no sé, parálisis. De hecho, nuestro Producto Interior Bruto per cápita es que estamos en niveles de principios de siglo prácticamente. Entonces, después, en ese cuarto de siglo, uno de los problemas que ha habido es que no ha habido grandes inversiones. Es decir, hemos sido un país que no era especialmente atractivo, especialmente para los sectores más punteros, porque no ofrecemos nada, ni demasiada seguridad jurídica, ni flexibilidad del mercado laboral. Un poquito en la parte de los costes, eso sí, somos algo más baratos que nuestros competidores y en ese sentido lo que necesita España es darle una vuelta. Entonces yo creo que este es un gobierno que, bueno, en los últimos 4 años yo creo que lo hemos dicho, no es que hayan sido un desastre, simplemente ha sido profundizar un poco más en lo peor que nos ha llevado a esa parálisis de este último cuarto de siglo, irresponsabilidad fiscal, un poquito menos de flexibilidad en mercado laboral, pero sin hacer, sin llegar nunca a las peores o los peores augurios que podíamos tener, sobre todo cuando se formó el gobierno, ¿no? Y da la sensación de que este nuevo gobierno será continuista en eso. Entonces, bueno, pues seguiremos en ese estancamiento que llevamos ya más de 2 décadas y, bueno, a ver cuándo termina. Vamos con el asunto, Rayo, de las hipotecas. Titula el Diario del Mundo, por ejemplo, y las familias tendrán todavía más difícil acceder a una hipoteca. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Banco de España básicamente cree que la banca va a endurecer todavía más las condiciones, que a las familias les va a resultar mucho más difícil poder acceder a una hipoteca porque los bancos van a seguir aumentando los requisitos. Parece que entre los motivos que aduce el Banco de España es el repunte que ha habido, todavía tímido, pero a tener en cuenta de la morosidad, Rayo. Sí, están subiendo los tipos de interés y, por tanto, cuando suben los tipos de interés, la capacidad de repago es menor, no solo de los que ya tienen una hipoteca, sino de los nuevos potenciales demandantes, con lo cual es lógico que los bancos se vuelvan especialmente celosos para que no se les cuele, entre comillas, ninguna persona que pida la hipoteca pero que luego no tenga capacidad de seguir pagándola. Por tanto, sí, además, si vemos las estadísticas del Banco de España, está cayendo la demanda de crédito, no se está desplomando, pero está cayendo, es decir, la gente pide menos crédito porque el crédito es más caro, como es lógico, y también se está restringiendo la oferta de crédito, es decir, se están endureciendo las condiciones y el volumen de crédito que los bancos están ofertando. Todo bastante esperable, de ahí lo que decía antes. A mí me cuesta pensar, es verdad que hay mucho ahorro embalsado, fruto de la pandemia y demás, pero me cuesta pensar que una economía en la que se está restringiendo el crédito no vaya, no solo España, Europa y Estados Unidos, no vaya a experimentar una desaceleración más profunda que la que estamos viendo ahora mismo o incluso una recesión. Pero claro, si tú a este mix de restricción del crédito le añades muchas de las medidas intervencionistas que está aprobando este gobierno, pues por ejemplo el impuesto a la banca, que el impuesto a la banca lo que hace básicamente es desincentivar la remuneración o reducir, todavía más la remuneración de los depósitos, si ya es baja todavía más, y encarecer el tipo de interés al que se presta, porque es que la banca paga intereses en función de lo que gana por la diferencia entre el tipo de interés al que presta y al que pide prestado. Por tanto, si tú pagas un impuesto por esa ganancia, el banco intenta repercutirla y la repercute con mayores tipos para prestar y menores tipos para pedir prestado para los depósitos. Y luego, claro, si ya añades otras regulaciones como las que, Esquerra, por ejemplo, proponía en campaña, que ya veremos, ¿no?, si terminan llegando en caso de que haya pacto de investidura, de topar, por ejemplo, los tipos de interés máximos de las hipotecas a tipo variable, pues todo eso lo que va a hacer es cerrar todavía más el grifo del crédito, claro, en un momento donde ya de por sí, por la subida de tipos, se está cerrando. Y sobre todo, esto ya lo habíamos hablado Domingo en otra tertulia, también generar mucha inseguridad si finalmente se acaban tocando y aumentar el riesgo las hipotecas variables. Pero ¿sorprendido por esta evolución o era lo esperado? No,
A ver, y más allá de lo que está comentando Juan Ramón, que estoy básicamente de acuerdo, es que si miramos un poco más, damos 3 pasos más hacia atrás un poco y miramos lo que han sido los últimos 15, 20 años, el sector bancario, la regulación, lo que nos hemos encontrado es que primero los tipos bajaron y entonces se dijo que los bancos eran malvados porque habían preparado todos sus productos para aprovecharse de un escenario en el que los tipos bajaban, pues con las cláusulas suelo, y que ellos podían anticipar aquello y que entonces había que hacer algo para controlar que los bancos no ganasen demasiado porque los tipos estaban bajando mucho, y luego los tipos subieron y entonces se dijo que es que los bancos sabían que iban a subir y que era malísimo y que unos tipos al alza lo que hacían era beneficiar a unos bancos de forma injusta porque ellos también habían previsto que iban a subir y se estaban aprovechando de las personas a las que le habían dado una hipoteca. Entonces, este ha sido el discurso predominante en España en los últimos 15 años. Entonces, que en esa situación los bancos con las hipotecas en general, y además luego está el contexto particular que no favorece, ¿no? Pero que en esa situación los bancos sean especialmente cautelosos y solo den hipotecas o endurezcan un poco las condiciones de la hipoteca y solo aquellos clientes que tengan ya no solo historial crediticio, sino una capacidad de pago pues fuera de toda duda, y que pues restrinjan pues eso, el porcentaje que dan, las condiciones, pues es completamente lógico, porque además les estás diciendo, y eso también han sido y hay legislación en la que les estás diciendo que bueno, pues para colectivos vulnerables y para que además es digamos una definición que se va ampliando, pues que vas a tomar medidas para pues que puedan no pagar o que puedan tener determinadas ventajas, o que no les se alarguen los plazos de desahucio, etcétera. Entonces, pues claro, es lógico, es decir, ¿qué van a hacer los bancos? Pues van a decir, pues entonces no le doy ningún crédito hipotecario a nadie que, uno, o me pueda dejar de pagar, porque a lo mejor luego me dicen que tenía razón dejándome de pagar, o dos, que pueda entrar en esa categoría de colectivo vulnerable, que además, como es una categoría no cerrada, pues se puede ir ampliando. Entonces, si a esas dos, digamos, si a ese panorama general que yo decía, que si damos dos o tres pasos para atrás es completamente lógico, le sumamos las circunstancias coyunturales, pues es completamente lógico, es casi cae por su propio peso este tipo de noticias. Pues Juan Ramón Rayo, Domingo Soriano, muchísimas gracias por la tertulia de este martes. Oye, quedáis los dos convocados para la próxima cita. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, nos vemos próximamente.